El presupuesto de producción está integrado por tres grandes componentes: mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación. Vamos a desarrollar por etapa cada uno de esos componentes para luego terminar con el presupuesto total de producción. Tenemos planteado un ejercicio en donde establecemos los datos que vamos a necesitar para desarrollar el presupuesto. Para eso determinamos que vamos a producir dos bienes: escritorio ejecutivo y mesa de trabajo. Definimos las unidades a vender por cada mes, en donde pues se determinan las unidades a vender y se tiene como política de producto terminado que vamos a tener un 30% de existencia de la producción del siguiente periodo. De igual forma tenemos la materia prima directa, en donde determinamos que vamos a tener 3 materias primas para ese bien. En la práctica sabremos que tiene más de 6, 8 o 10 materias primas, pero acá lo vamos a hacer de manera más resumida. De igual forma, presentamos los componentes vinculados a las unidades de medida, aquellos elementos estándar para medir cuánto de material se utiliza en cada uno de los productos. Y les establecemos el precio unitario ya luego para determinar el presupuesto de materiales. Y para eso se ha establecido como política de inventario de materia prima que se va a tener al final del periodo el 40%. La mano de obra directa se plantea que cada producto se fabrica en 4.2 horas y el costo por hora de mano de obra es de $3. Asimismo, establecemos el CIF por aquellos servicios que inciden en el proceso de producción. Tenemos inicialmente el presupuesto de unidades a vender y para eso pues establecemos toda una serie de cálculos para ya luego pasar al presupuesto de unidades a producir. Y para eso utilizamos la política de inventario de producto terminado. Si no hubiera política de inventario, como por ejemplo algunos productos perecederos que no es necesario resguardar en almacén, entonces las unidades a producir serían las mismas que las unidades a vender. En este caso, vamos a aplicar la política que tenemos aquí, que nos determina que al final del periodo vamos a tener el 30% de las ventas del siguiente periodo. Y por lo tanto establecemos el cálculo para determinar ese resultado. Entonces, hacemos que cada inventario final lo multiplicamos por el 30% de las unidades del siguiente periodo. Asimismo, como operación de cálculo, determinamos las unidades a vender del periodo 1 del próximo año para calcular también lo que corresponda a diciembre. De igual forma, para conocer el inventario inicial de enero, de acuerdo a regla de 3, determinamos que vamos a calcular las unidades a vender de dicho mes por el 30%. Los inventarios iniciales de cada siguiente mes sería el inventario final del periodo anterior o del mes anterior. Y así copiamos y pegamos las fórmulas para que tengamos esos componentes ya trabajados. Entonces, establecemos toda una serie de cálculos de manera que podamos determinar los resultados. Vamos a trabajar primero, ¿verdad?, el escritorio ejecutivo y luego estamos trabajando la mesa de trabajo, determinando los inventarios finales, porque con eso vamos a determinar las unidades a producir. Como vemos, aquí estamos encontrando los inventarios porque son parte de la fórmula, porque la fórmula del presupuesto de unidades a producir es presupuesto de venta más inventario final menos inventario inicial. Entonces estamos haciendo aquí los cálculos de una manera directa y acelerada como para tener el resultado de la materia prima. Hemos hecho los cálculos de cada uno de los productos. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de acuerdo a la fórmula. A las unidades a vender le sumo el inventario final y le resto el inventario inicial para establecerme las unidades a producir, que es el insumo que vamos a necesitar para los siguientes presupuestos. Entonces establecemos el resultado de las unidades a producir. Ya luego pasamos al presupuesto de materia prima directa. Y como insumo van a ser las unidades a producir de su producto. En este caso el escritorio ejecutivo, ¿verdad? Vinculamos lo que teníamos en la pestaña de unidades a producir del escritorio ejecutivo y ya luego el de mesa de trabajo. Eso lo tengo de manera vertical para que nos encontremos ya con los resultados de manera lineal y podamos irlo trabajando a la par. Ya tenemos porque las unidades a producir son el insumo para encontrar
el presupuesto de materiales. Vamos a encontrar el presupuesto de cada uno de los materiales que vamos a necesitar para la producción. En este caso, tenemos como elemento de que son 3 materias primas directas. Por lo tanto, a las 3 materias primas les vamos a calcular su dato. Como primer elemento vamos a obtener la materia prima a utilizar, que es multiplicar las unidades a producir por el número de materiales a requerir, a necesitar por producto terminado. En este caso, en madera vamos a multiplicar las unidades a producir por el número de unidades. En este caso serían 4 unidades, 4 varas de madera en escritorio. Entonces, por lo tanto, multiplicamos las unidades a producir por 4. Aquí lo vamos a asociar y lo vamos a vincular para que quede fijado, de manera que lo establezcamos como fórmula que lo vamos a ir encontrando recurrentemente hasta abajo. Para encontrar la materia prima a utilizar también de enero, pues de diciembre la encontramos multiplicándolo por 4 unidades. Luego establecemos que vamos a tener la política de inventarios de materiales. Entonces se determina que al final de cada periodo vamos a obtener el 40% de la materia prima del siguiente periodo. Entonces multiplicamos el siguiente periodo por el porcentaje determinado por la administración. Entonces establecemos, ¿verdad?, los inventarios finales que vamos a obtener. El inventario final de diciembre tiene que ser multiplicar las unidades a producir del mes de enero, ¿verdad?, por el insumo, por la política. Y ahí tenemos igual. El inventario inicial del mes de enero sería multiplicar enero por la política. Y ya luego, pues, cada uno de los inventarios iniciales es igual al inventario final del mes anterior. Esto es repetitivo. Y establecemos, al tener la materia prima a utilizar, el inventario final y el inventario inicial, llegamos a determinar la materia prima a comprar, que sería el insumo, para traspasar al departamento de compras para que se encarguen de cotizar y obtener los precios del proveedor para luego hacer la adquisición. En este caso todavía estamos calculando materiales. Aquí todavía no hay recursos monetarios. Entonces, los tornillos. Vamos a multiplicar las unidades a producir por el número de unidades de tornillo a requerir. Copiamos la fórmula y determinamos cuánto necesitamos. Luego tenemos el inventario, que es igual para todos. Luego el de diciembre, ¿verdad? Multiplico las unidades a producir por los materiales por la política. Igual la base. Multiplico las unidades a producir por el número de unidades. Fijo la fórmula y ya vamos a establecer la materia prima a utilizar. Si necesitara por producto terminado una materia prima, sería igual a las unidades a producir, las materias primas requeridas. Multiplico las unidades a producir por el número de materiales por la política. Ya tenemos lo de un producto. Ahora encontraremos el otro producto, en donde multiplicamos de igual forma las unidades a producir por el número de unidades a utilizar. Aquí determinamos todo ese proceso de cálculo para establecer la materia prima que vamos a comprar posteriormente ya con el departamento de compra, ¿verdad? El inventario final, por supuesto, que va a ser de acuerdo a la misma política, que es multiplicar la materia prima a utilizar el siguiente mes por la política, que es el 40%, el cual nos sirve para establecer los requisitos, ¿verdad? Multiplicamos las unidades a producir por los materiales, que es la madera, por la política. Y luego determinamos el cálculo de los productos que vamos a requerir para el inventario inicial. Sumamos el inventario final a la materia prima menos el inventario inicial y ya encontramos la materia prima a comprar, que es el insumo que le daremos al departamento de compras. De igual forma, pues con el otro producto. La materia prima a utilizar es multiplicar las unidades a producir por los tornillos, en donde establecemos cada uno de sus cálculos por renglón, por cada periodo. Entonces establecemos, en diciembre generalmente hay que tener el cálculo propio, debido a que para que no se nos vaya a extraviar, ¿verdad?, ese cálculo, porque en algún momento pues se nos olvida. Y por último tenemos la base de la mesa de trabajo, que multiplicamos las unidades a producir por la materia prima. Igual es repetitivo, a media vez conozcamos uno de los procesos. A continuación
pues lo demás es complemento, ¿verdad? Complementado y se termina ya luego incorporando cada uno de esos elementos al proceso. En este caso ya tenemos el insumo que ya luego llevaremos a el departamento de compras para que nos ayuden a adquirirlo, de manera que pues ellos son los que tienen contacto con los proveedores y ellos son los que van a determinar los requisitos de acuerdo a lo que se les dio, las calidades de los productos, los requerimientos y todas las cuestiones oficiales o formales que la empresa tiene que contactar con ellos, ¿verdad? Como emitir un contrato u orden de compra para la entrega de los productos. Con esto ya hemos determinado la materia prima a comprar. El siguiente paso sería establecer el presupuesto de compras de materiales. Y para eso ya tengo aquí los elementos que le vamos a relacionar. Primero la madera. ¿Cuánto de madera? Bueno, nos traemos el valor de madera, las unidades a comprar de madera, ¿verdad? Y las pongo acá para determinar que es necesario establecerle el mismo vínculo. Los tornillos para el escritorio ejecutivo, ¿verdad? Vamos a obtener que sean los mismos datos, porque si en algún momento nos equivocamos, estableceremos un presupuesto no real y por eso tenemos que estar muy en sintonía con los recursos o de lo contrario estaremos cometiendo algún error. Si en algún momento, fíjense, los cálculos, pues las fórmulas pueden ser fáciles, pero los cálculos nos pueden resultar engorrosos. Hoy vamos con la materia prima a comprar de la mesa de trabajo. Hoy vamos con la base de el último producto, la mesa de trabajo. Entonces ya hemos determinado cómo obtener los datos. Vaya, ya trajimos. Aquí vamos a determinar el presupuesto de compra de materiales, el cual se envía a la unidad de compras. Ahorita la unidad de compra ya tiene los datos y se pone a cotizar con los proveedores, obteniendo el cuadro que tenemos aquí a mano derecha, los precios que obtuvieron. La madera, por lo tanto, vale $14. Determinamos ese valor y lo establecemos para todos los periodos. Y la madera pues vale para todos los productos, ¿verdad? Ya con esto nos da los presupuestos de materiales de la madera para los dos productos. Ahora vamos con los tornillos, vale 12 centavos. Entonces establecemos el precio para cada uno de los periodos, porque ya tenemos la materia prima. Entonces lo que necesitábamos era el precio. Ya establecemos el presupuesto de materiales, de compra de materiales de los tornillos. La base vale $4, entonces de igual forma establecemos ese vínculo de la materia prima a comprar con el precio cotizado. Y ya establecemos aquí los materiales. Y ya encontramos el precio y los valores para la materia prima de cada uno de los productos. Acordémonos que vamos calculando todos los gastos. En este caso, pues hemos calculado el presupuesto de materia prima directa de dos productos, que es escritorio ejecutivo y mesa de trabajo. En el siguiente video vamos a desarrollar los siguientes componentes: mano de obra y costo indirecto, así como el costo total. Muchas gracias por su atención.